Este tiempo que estamos viviendo no es un tiempo fácil para nadie. Nadie en este planeta Tierra, por lo menos nadie en Colombia y nadie en Bogotá puede decir que ha sido un tiempo de descanso. Nadie puede decir que ha sido un tiempo de relax porque no lo es. Este ha sido un tiempo de suma dificultad, ha sido un tiempo de incertidumbre, han sido un tiempo donde muchas personas han entrado en crisis existenciales, depresión, ansiedad, enfermedades, no por causa precisamente del coronavirus, sino por otras circunstancias. Las estadísticas muestran que inclusive la obesidad ha aumentado en los colombianos, mucha quietud, mucho sedentarismo. Los que tenemos el privilegio de trabajar desde la casa, o los que teníamos ese privilegio, porque yo ya entré a trabajar a la oficina, estábamos muy sedentarios, nos levantábamos de la cama, nos sentábamos a desayunar y luego nos sentábamos en un escritorio a trabajar hasta tardes horas de la noche, y repetíamos eso todos los días por 5 meses, y eso ha hecho que en algunos de nosotros los kilos se nos hayan aumentado, y a otras personas los temas de tensión, los temas de triglicéridos. Todo este tiempo ha sido un tiempo difícil. Para nadie ha sido un tiempo fácil, lo repito. Estamos viviendo una época de prueba como jamás llegamos a imaginarlo. Jamás, creo que ninguno de nosotros, ustedes que me están viendo allá en sus casas, creo que ninguno de nosotros jamás llegamos a imaginarnos tener que enfrentar y tener que vivir un acontecimiento como el que estamos atravesando. No nos podemos saludar de abrazo, no nos podemos saludar de beso, no nos podemos dar la mano, mucho menos podemos visitarnos como quisiéramos hacerlo, porque estamos protegiendo nuestra salud, como dirían algunos, de un enemigo invisible. ¿Y hasta cuándo va a ir todo esto? No lo sabe absolutamente nadie. Solamente Dios es el único que sabe hasta dónde Él en su soberanía permitirá que todo esto llegue a su fin. Los científicos y las comunidades encargadas luchan y trabajan para encontrarle una vacuna a todo esto. Y supuestamente ya la encontraron. Estamos a esperas a ver qué va a ocurrir en los siguientes meses. El Salmo capítulo 92, versículo 10. El salmista nos deja ver una confianza que él tenía en Dios en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Las pruebas llegan a nuestra vida, querramos o no querramos. Las dificultades vendrán a nuestra vida, querramos o no querramos, estemos o no estemos preparados, las dificultades vendrán de una o de otra manera. Al igual que el salmista, él también enfrentó unas dificultades, pero él tenía una confianza muy especial. Él tenía la fe puesta en el Señor. Y dice la Escritura: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Hoy he sentido de parte de Dios hablarles a ustedes acerca de cómo enfrentar las pruebas bajo los principios de la palabra del Señor. Por eso les inicié la introducción hablando de este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Y repito que no es fácil para nadie. Para algunas personas ha sido menos fácil que para otras. Muchas personas han sido realmente desfavorecidos. No porque se hayan muerto, sino porque hay otras necesidades alrededor de eso. Así que este tiempo necesitamos atravesarlo y vivirlo conforme manda la palabra del Señor, que debemos enfrentar el momento de la prueba. Así que quiero que usted hoy se quede con esta palabra y comience grabándose en su mente las palabras del salmista: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo.
Y yo quiero que usted hoy, si puede, dígale a su familiar cercano: pero el Señor aumentará tus fuerzas como las del búfalo. Las dificultades es algo que no las buscamos en ocasiones. Y permítame mencionarles cinco no sé cómo decirles, 5 características o 5 puntos que yo tengo aquí apuntados en mi bosquejo, que nosotros cotidianamente hacemos, guardamos, los tenemos para prever situaciones. Por ejemplo, el tener una sombrilla en nuestra casa o un paraguas no es sinónimo de que no va a llover. Usted compra una sombrilla para no mojarse, pero la sombrilla no evita que llueva, ¿verdad? Segundo, tener en su alacena, en su armario, en su botiquín, tener un sobre de analgésicos o de aspirinas o de algún medicamento de estos, no evita que usted tenga un dolor de cabeza o que tenga un malestar general. Usted tiene un remedio, pero eso no le evita que se llegase a enfermar por algo. Usted puede tener, o como lo tenemos todos, un cargador de dispositivo móvil, un cargador de celular. Tener un cargador de celular en la casa no evita que nuestro celular se descargue. Una cosa no evita la otra. Hoy estamos acostumbrándonos y estamos ya adiestrados en los protocolos de bioseguridad, en los cuidados que debemos tener, ¿verdad? Cuando en mi casa particularmente compramos algo, nosotros lo bañamos literalmente en un desinfectante, nos limpiamos las manos, nos limpiamos los zapatos, lavamos la comida y nos cuidamos de esa manera. Pero el que nosotros nos cuidemos y andemos con un tapabocas por la calle o en donde nos encontremos, eso no evita que haya una circunstancia ajena en la calle, un virus como todos lo conocemos. Otro ejemplo que les puedo dar es tener una bomba de gasolina cerca a nuestra casa. No es una garantía que nuestro carro se vaya a quedar sin gasolina. ¿Qué quiero decirles con todo esto? Que nosotros podemos luchar y trabajar y obrar y podemos prever muchas cosas y podemos tratar de minimizar los impactos de las pruebas, pero las pruebas siempre van a llegar a nuestra vida, querramos o no querramos. Las pruebas y las dificultades, hermanos, son inevitables en la existencia del hombre. Nadie en esta tierra puede decir que nunca ha tenido una dificultad o una prueba. Ni el más rico ni el más pobre. Todos, de una o de otra manera, hemos enfrentado pruebas. Hemos enfrentado dificultades y las seguiremos enfrentando hasta el día en que Dios permita que nosotros estemos en esta tierra como seres vivientes. Algunas de las pruebas, algunas de las dificultades se pueden minimizar, es decir, que el impacto sea menos fuerte, que las consecuencias sean menos graves. Otras pruebas, otras dificultades las podremos evitar cuando tomamos buenas decisiones, cuando preveemos, cuando nos damos cuenta de algo, podemos evitar problemas. Pero hay otras pruebas que llegarán a nuestra vida y así hagamos los intentos que hagamos, jamás podremos evitarlas. Las pruebas, las luchas, las dificultades, las adversidades son parte activa en la existencia del hombre. Pero entonces me surgen unas preguntas. ¿Con quién vamos a pasar el momento de la prueba? ¿Con quién? Cuando venga el momento de la prueba y de la dificultad, ¿usted con quién la va a atravesar? Y no estoy hablando de alguien humano, estoy hablando de la compañía de Dios. Cuando estamos en medio de la prueba,
Ahí es cuando debemos acudir al Señor. ¿Con qué actitud usted va a enfrentar las pruebas? ¿Y con qué actitud va a enfrentar las pruebas venideras? No le he dado el título del mensaje. El título del mensaje es La fe en medio de la prueba. Hoy quiero alentarles en el nombre del Señor para que cobremos por la palabra fe y para que cobremos ánimo en el nombre del Señor y sigamos adelante en esta lucha diaria y permanente que tenemos que vivir todos los días de nuestra existencia. Sabemos, pero tenemos que vivirlo, que debemos enfrentar las pruebas de la mano de Dios. Y también sabemos, pero tenemos que ponerlo en práctica, que cuando estamos en medio de la prueba debemos tener la actitud correcta para salir victoriosos. En estos años de ministerio pastoral, donde aconsejamos tantas personas, donde escuchamos a tantas personas, donde como personas, como familia, hemos vivido momentos difíciles, a usted y a mí sé que nos han surgido las siguientes 6 preguntas o las siguientes 6 expresiones que nos hacemos a veces cuando estamos atravesando un momento difícil. Es de humanos hacernos preguntas. Es de humanos a veces cuestionar por qué pasan las cosas. Es de humanos que a veces en medio de la prueba y de la dificultad nuestro ánimo decaiga. Eso es de humanos que eso ocurra. Así que a veces cuando estamos atravesando ese tipo de pruebas nos preguntamos, ¿por qué a mí? Muchas ocasiones las personas me han dicho, ¿por qué a mí, Daniel? ¿Por qué nos pasó eso a mí y a mi familia? Y en muchísimas ocasiones yo no tengo la respuesta. Ni siquiera tengo la respuesta para saber por qué a mí me han ocurrido ciertas circunstancias en la vida. Solo sé que han ocurrido, que las hemos tenido que vivir. Otra frase de admiración que hacemos muchas veces en medio de la prueba es: ¿yo qué estaré pagando? A veces no estamos pagando nada. A veces simplemente Dios permite que atravesemos el momento de la dificultad. Otra frase que solemos decir en medio de la dificultad es: ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Otra frase que he escuchado muchísimo: ¿por qué a aquella persona sí no le pasa nada? Si fulano de tal es tan malo, si fulano de tal es tan perverso, si fulano de tal es X o Y cosa, ¿por qué a él no le pasa nada y a mí sí? Tampoco tengo la respuesta. Hace poco alguien me contaba de una familia donde muchos de sus integrantes resultaron contagiados por el coronavirus. Y una de sus familiares, la más rumbera, la más fiestera, la más callejera, la más fafarachera, resulta y pasa que no salió contagiada. Y no tengo la respuesta. No sabría decirle por qué a los demás sí y por qué a la que anda en la calle no. No lo sabemos. Pero este tipo de expresiones a veces salen de nuestra emotividad, de nuestro dolor, de nuestro desespero, en el momento en que estamos viviendo. He escuchado la siguiente frase en algunas ocasiones: parece que yo no fuera hijo de Dios. Y ahí es cuando comenzamos a torcer la enseñanza bíblica con este tipo de preguntas. Ahí es cuando entendemos y como pastores discernimos que no hemos comprendido el propósito de la palabra de Dios, que no hemos entendido lo que es llegar a la vida cristiana, no hemos entendido lo que significa estar en los caminos de Dios. Parece que yo no fuera hijo de Dios. De eso vamos a hablar más adelante. Otra frase que he escuchado recurrentemente en las personas que atraviesan crisis es la siguiente:
ni que yo no orara, ni que yo no buscara de Dios, ni que yo no ayunara, ni que yo leyera la Biblia, ni que yo fuera buena persona. Y con todos estos argumentos, con estos cuestionamientos que muchos se hacen, algunos también me los hago yo, a veces queremos justificar o queremos culpar o queremos encontrarle el porqué a las situaciones. Hay situaciones que no entendemos el porqué, tenemos que atravesarla. Lo que hoy la humanidad está viviendo, hay muchísimas razones que pudiéramos mirar, pero a ciencia cierta no sabemos por qué. Seguramente podríamos llegar a decir: Dios está castigando al mundo. Seguramente podríamos decir: Dios está alertando al mundo. Seguramente pudiéramos decir: son señales de los últimos tiempos. Pudiéramos dar muchísimas hipótesis o muchísimas conclusiones con lo que está pasando hoy en día. Pero solamente hay una persona que lo sabe, y ese es el Padre Celestial. Mientras atravesamos la prueba, se activa en nosotros algo que nos ayuda a pasar la prueba, y es la fe. La fe y la prueba son dos circunstancias, son dos ingredientes en la vida del hombre. Independientemente si es religioso, si no es religioso, si es cristiano, si no es cristiano, si es católico, mormón, adventista, lo que sea, la fe es algo innato en el hombre. Aún se dice que los ateos tienen fe porque se atreven a creer que no hay Dios. Y para creer que no hay Dios se debe tener una fe muy grande. Así que la fe es algo que está en nosotros, y cuando atravesamos la prueba, la fe sale a relucir, y los principios donde esté fundamentada nuestra fe es lo que nos van a sostener y nos van a permitir salir victoriosos en medio de la prueba y en medio de la dificultad. La fe que nosotros tenemos, esta la hemos adquirido, uno, porque nacimos con ella; dos, porque los que somos creyentes la hemos escuchado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros familiares, que nos inculcaron una fe en Dios. La fe también es una enseñanza que hemos adquirido de nuestro mundo social y de nuestro mundo cultural. Así que de donde dependa la fe, o desde donde se haya alimentado la fe, indiscutiblemente cuando estamos atravesando el momento de la prueba, el momento de la dificultad, al mismo tiempo la fe se activa, y la fe es la que nos ayuda a mirar con una óptica diferente la circunstancia en la que estamos pasando. Mi hijo menor, cuando nació, por supuesto que trajo felicidad a nuestra familia, a nuestro hogar. Contestó, pudiéramos decirle, una petición de mi hijo mayor, que él quería un hermanito, y trajo felicidad al hogar. Pero esa felicidad vino acompañada también de momentos muy difíciles para mi esposa y para la familia. Tuvimos que pasar realmente unos 3 años bien difíciles, una prueba sumamente difícil. Y en esos momentos, cuando yo veía a mi esposa llorar, cuando yo veía a mi esposa sufrir, cuando yo veía a mi hijo menor también con su condición de neutropenia, yo lo veía sufrir en su humanidad, yo también sufría, y me surgían las preguntas que le hacía antes: ¿por qué a nosotros? ¿Por qué si somos pastores? ¿Por qué si somos hijos de Dios? ¿Por qué nos ocurre esto? ¿Por qué si no hemos sido desordenados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo único cierto es que Dios en su soberanía así lo permitió que ocurriera. Y en ese tiempo, en esos 3 años de prueba y de dificultad, solamente pudimos aferrarnos a la fe, solamente pudimos aferrarnos a la confianza en Dios y esperar que el Señor nos sacara en victoria, como lo ha hecho.
para mí uno de los momentos más difíciles con mi hijo, hubo dos momentos muy difíciles. Cuando él estaba hospitalizado y debían sacarle sangre constantemente para hacerle exámenes, hubo un momento que fue tanto lo que lo chuzaron, que sus venitas ya no le funcionaban como era. Y Matías tenía 1 año y medio para ese entonces, casi 2 añitos creo. Y en ese momento, cuando las enfermeras llegaron y entre 3 enfermeras lo abrazaron, lo cogieron, yo también lo estaba ayudando a coger porque él tiene mucha fuerza, mi hijo comenzó a gritar de una manera impresionante y me miraba con esos ojos de desespero y de auxilio, y yo sentía una impotencia impresionante. Ese día me quebré en dos. Ese día le clamé al Señor con tanta misericordia, le pedí tanta misericordia y abracé a mi hijo y le dije: Señor, no más, no lo permitas, por favor. Ese día mi fe debió alcanzar el trono del Señor, porque no son momentos fáciles, pero en esos momentos de dificultad es cuando nuestra fe se activa y podemos empezar a confiar en el Señor. Y el otro momento difícil que viví al lado de mi hijo fue cuando le ordenaron el examen del VIH. Y cuando uno no ha experimentado eso, cuando uno no ha ido al laboratorio para que le practiquen este examen, uno cree que es un simple chuzón como cotidianamente hacían con él. Pero el día que le sacaron la sangre para descartar el VIH, ese día le sacaron 15 potes de sangre a mi hijo. Ese día me sentí nuevamente impotente, me sentí nuevamente como que me derrumbaba, sentí la angustia de mi hijo en ese momento, verlo cómo lloraba y cómo gritaba mientras una y otra vez le sacaban potes y potes de sangre para hacerle el examen. En esos momentos mi corazón, aunque estaba angustiado, aunque mi corazón se achicharraba, como decimos los colombianos, mi fe estaba puesta en el Señor y yo confiaba en el Señor que un día saldríamos adelante de esta dificultad. Así fue, el Señor nos ha ido sacando en victoria. Con la salud de mi esposa, Dios ha hecho bendición. Con la salud de mi hijo, hemos visto cómo el Señor ha hecho un milagro de sanidad y de restauración en la vida de Josué Matías. Los especialistas no nos daban esperanzas. Los especialistas nos daban un diagnóstico clínico nefasto. Y salíamos de la clínica con mi esposa, a veces nos mirábamos como no sabemos qué hacer. Pero mi esposa siempre decía: no, en el nombre del Señor, Matías va a estar bien. Y los especialistas, cuando ven a mi hijo Matías, quedan asombrados porque Matías no demuestra en absoluto lo que ellos esperan que un niño con esa condición manifieste en su cuerpo. Hoy nuestro hijo, por la misericordia del Señor, sus neutrófilos están prácticamente normales. Así que, hermanos, cuando nosotros atravesamos la prueba y la dificultad, en ese momento la fe en nosotros se activa y podemos empezar a confiar y a esperar en el Señor, que Él nos va a sacar adelante, que Él nos va a sacar en victoria. Solamente en esos momentos de dificultad, lo único que nos va a sostener es la fe en el Padre Celestial. ¿Por qué razón las pruebas llegan a nuestra vida? ¿Por qué razón Dios permite pruebas en nuestra vida? Si hay predicadores, si hay personas que enseñan que llegar a los pies de Cristo es acabar con los problemas, hermanos, nos han engañado. La palabra del Señor, y ya en un momentico lo vamos a ver, nunca nos enseña tal cosa. La fe o las pruebas tienen una razón de ser, y Dios en su soberanía lo permite
con algunas razones, 5 razones por las cuales Dios permite en su soberanía las pruebas. La primera, Dios permite que usted y yo atravesemos dificultades para que nuestra fe sea probada. En el momento de la prueba y en el momento de la dificultad, la fe es probada. Y ahí, cuando estamos atravesando ese momento difícil de angustia, de lágrimas, es cuando ahí vamos a saber si nuestra fe es realmente una fe de oro, o una fe de plata, o una fe de cobre, o una fe de bronce, o una fe de alambre, o una fe de plástico. Es en medio de la prueba que sabemos qué clase de fe nosotros tenemos y qué clase de convicción tenemos en Dios. Mientras no atravesemos un momento de prueba y de dificultad, no podremos decir que somos fuertes en la fe y que nuestra fe ha pasado la prueba. Porque cuando todo está bien, cuando todo marcha sobre ruedas, es muy fácil decir: mi fe está bien. Pero cuando sentimos que el mundo se nos está derrumbando enfrente, ahí en ese momento es cuando nuestra fe es probada. Y Dios no prueba la fe para Él, porque Él lo sabe. La prueba de la fe es para nosotros, para que usted y yo sepamos qué tipo de fe tenemos. El segundo punto por el cual Dios permite las pruebas en nuestra vida es porque Dios quiere que crezcamos como personas. Dios quiere que como personas seamos diferentes, seamos mejores seres humanos, seamos mejores hijos de Dios, nos comportemos de una manera mejor. La prueba nos ayuda a madurar, la prueba nos ayuda a crecer, la prueba ayuda a formar el carácter en nuestra vida. Otra finalidad de la prueba es que cuando las pruebas vienen a nuestra vida, nos dan autoridad moral y nos dan autoridad espiritual para dar un consejo o para dar una opinión. A veces es muy fácil hablar cuando no hemos atravesado circunstancias. A veces es muy fácil dar consejos a alguien que está atravesando un problema por el cual yo no lo he atravesado. Pues yo no puedo darle un mayor consejo porque no sé lo que está experimentando. Si, por ejemplo, si a usted no se le ha muerto un ser querido y usted no entiende lo que es el dolor de la pérdida de un ser querido, usted con dificultad podrá ir a donde una persona y abrazarla y decirle: lo acompaño en su dolor, comparto su dolor, siento su dolor, porque usted no lo ha vivido. Son palabras emotivas, claro, de compañía, y seguramente son sinceras. Pero quien no ha pasado por ese momento no puede, no entiende, no discierne lo que la otra persona está pasando. Las pruebas nos dan autoridad espiritual para hablar. Cuando hemos atravesado una dificultad, estamos aprendiendo, estamos haciendo el curso, estamos haciendo el diplomado para cuando otra persona atraviese una dificultad igual, similar o peor a la de nosotros, y vengan a nosotros a pedir consejo, entonces con autoridad moral y con autoridad espiritual podemos dar un consejo. Acompáñeme a Romanos capítulo 10, versículo 17. Y quiero sentar un principio en esta mañana. Las pruebas no fortalecen la fe. Eso no dice la Biblia. Las pruebas, como dice su nombre, pruebas. Las pruebas, las dificultades, su objetivo es probar la fe que se tiene. Y en medio de la prueba sabremos si mi fe es fuerte, si mi fe es endeble o si mi fe es débil. Es en medio de la prueba que lo sabemos. La fe es alimentada por la palabra del Señor.
Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Si usted quiere aumentar su fe, si usted quiere ser un cristiano con una fe fortalecida, con una fe fuerte, con una fe gigante, déjeme decirle que la vitamina para la fe se encuentra en la palabra del Señor. No en los cánticos, no en las canciones, no en las alabanzas. Aunque debemos cantar y adorar, la fe se alimenta por la palabra del Señor. Un creyente que no lee la palabra, un creyente que no se alimenta de la palabra, un creyente que no escudriña la escritura, es un creyente al cual su fe es débil, no tiene argumentos para luchar en medio de la prueba y en medio de la dificultad. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en las tres ocasiones de Mateo capítulo 4, le invito para que lo lea, Jesús enfrentó el momento de la prueba con la palabra. Jesús le citó a Satanás la palabra del Señor y fue la manera en que Jesús venció la prueba. ¿A quién está citando usted cuando tiene una prueba? ¿A quién cita usted? ¿Al fulano de la novela? ¿A la fulana de la novela? ¿Al de la farándula? ¿Al influencer? ¿Al youtubers? ¿Al vecino? ¿A la vecina? ¿O usted en medio de la prueba cita la palabra? Porque la palabra de Dios tiene poder y es autoridad. Las pruebas tienen tres orígenes. Por intervención de terceros, cuando una persona ajena a nosotros nos hace algún mal o se equivoca y comete un error en contra de nosotros. Las pruebas también vienen por circunstancias ajenas, como por ejemplo el clima, un terremoto, una inundación, el virus, una catástrofe. Son cosas que no podemos evitar. Pero también las pruebas vienen a nuestra vida como consecuencia de nuestras malas decisiones. Pero Dios, que es tan bueno, permite que esas malas decisiones nos ayuden para crecer, para mejorar. El problema es cuando cometemos la misma imprudencia una y otra vez y nos quedamos haciendo exactamente lo mismo toda la vida. Un ejemplo de eso son las deudas. Muchos de ustedes que me escuchan y que conozco sus hogares porque me han abierto las puertas, sé que están endeudados hasta el cuello. Porque tienen malas prácticas financieras, tienen malos hábitos financieros. A muchos se les aconseja, no escuchan. A muchos se les predica, no escuchan. Y viven de tambo en tambo y de timbo en timbo, cometiendo los mismos errores una y otra vez. Y cada vez los huecos financieros son más grandes y más inmensos. ¿Sabe por qué muchos de los hogares están al borde de la destrucción? No porque no se amen, no porque haya infidelidad, no porque hayan otras circunstancias, porque el tema financiero dentro de los hogares, cuando no se maneja de la manera adecuada, trae división en los hogares. Y muchos hogares donde las decisiones financieras mal tomadas han sido el motor para que los hogares se acaben. Así que cuando tomamos malas decisiones, vienen pruebas a nuestra vida. Pero en medio de esa prueba tenemos que aprender, tenemos que sacar la cabeza, tenemos que pedirle al Señor discernimiento, sabiduría. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender, que abra nuestros ojos para salir victoriosos y no volver a cometer los mismos errores. ¿Cuál es el criterio bíblico de las pruebas? Hay tres. Seguramente habrán muchos más, pero el tiempo no me lo permite. Cuando llegamos al Evangelio,
A veces venimos con ideas equivocadas de las pruebas. Pensamos que los problemas se van a acabar. Pensamos que nunca más tendremos problemas. Pensamos que los problemas son para los demás, pero no para nosotros. Primero, Dios jamás dijo que evitaría que nos llegaran problemas. En ninguna parte de la escritura dice que Dios dijo que evitaría que a nuestra vida llegarían problemas. No lo dijo. Ni siquiera a sus apóstoles, ni siquiera a sus profetas, ni siquiera a los siervos de Dios, el Señor les dijo: tranquilo que usted no va a enfrentar nunca un problema. Jamás Dios lo dijo, ni jamás el Señor lo prometió. Segundo, tener la idea de que cuando llegamos a la vida cristiana no vamos a volver a tener problemas es una mentira, y este es un falso evangelio. A nuestra iglesia han pasado cientos de personas. Muchísimas personas han pasado por aquí, por la iglesia. Pero muchísimas de ellas, al ver que sus problemas no se resuelven, se van. Otros, su problema se resuelve, pero cuando le viene otra adversidad, también se van. Se van enojados con Dios, se van enojados con el pastor, se van enojados con la iglesia, porque consideraron en su mente que nunca más iban a tener problemas, y cuando se dieron cuenta que estaban enfrentando problemas, se sintieron defraudados, se sintieron engañados, porque hay una fe falsa, una fe fundamentada en un principio que no es el bíblico. El evangelio, llegar al evangelio esperando que los problemas se van a acabar como arte de magia, también es un falso evangelio. Los problemas no se acaban por arte de magia. Pastor, deme la palabra y se acabarán los problemas. Pastor, deme la palabra y las deudas desaparecerán. Déjeme decirle que mientras usted no aprenda hábitos sanos financieros y usted no entienda que sus finanzas están mal llevadas, sus deudas no van a desaparecer. Porque necesita primero entenderlo, necesita aprender, necesita pasar la prueba para que Dios haga un milagro. Si no hemos aprendido a manejar las finanzas y Dios hace un milagro, que lo puede hacer y lo ha hecho, y salda las deudas, le puedo asegurar que en los próximos 3 meses estará igual de endeudado, igual de endeudada, igual de desesperado, porque no aprendió, porque no pasó la prueba. Así que el enfoque bíblico de la prueba es que Dios jamás ha dicho que no tendremos pruebas. Segundo, que llegar a la vida cristiana no es garantía de que jamás tendremos problemas. Y tercero, llegar a la vida cristiana no es pensar que mis problemas se van a acabar por arte de magia. Dios hace milagros, Dios hace prodigios, Dios levanta, Dios restaura, Dios sana, Dios puede hacer muchísimas cosas como las ha hecho. Pero también Dios permite que atravesemos las pruebas para que aprendamos, como lo vimos anteriormente. Permítame terminar con los siguientes 5 versículos, con los cuales yo quiero que usted cobre ánimo para atravesar esta prueba y otras pruebas futuras que usted pueda llegar a enfrentar. Dios ha prometido ayudarnos. Dios, le repito, no ha prometido evitarnos problemas, aunque Él nos evita problemas. Eso es muy cierto también, pero Dios nunca dijo que jamás tendríamos problemas y que jamás atravesaríamos dificultades. Dios no lo dijo. Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones. Pablo estaba enfermo, Timoteo estaba enfermo. Cada uno de los discípulos tenían diferentes problemas, diferentes dificultades.
Isaías 43:2. Quiero que se grabe esos versículos, los anote, los marque en su Biblia para que en medio de la prueba les sirvan a usted como un motor, como una palabra de Dios para salir adelante. Dice la palabra: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios prometió ayudarnos. Dios no dijo que no pasaríamos por la dificultad. Dios dijo: cuando pases por las aguas, cuando pases por la dificultad, cuando estés atravesando el problema, cuando estés hundido en una dificultad, en una prueba, ahí estaré yo para socorrerte, dice el Señor, y subráyelo en su Biblia: yo estaré contigo, yo estaré contigo, no te anegarán, no te quemarás. No es que no pasarás, es que mientras atraviesas la prueba, el Señor estará ahí para ayudarnos a pasar la prueba y para aprender. Juan 16:33. Dice la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor tiene la autoridad moral y espiritual para fortalecernos, porque Él venció al mundo, venció al pecado, nos entiende y nos comprende. Y por eso el Señor dijo: tengáis paz. Cuando estamos atravesando el momento de la prueba y de la dificultad, lo que debe gobernar en nuestra vida es la paz de Cristo. No significa que no pasa nada, no significa que nos desentendemos, no significa que no llegamos a sentir cosas, pero ese sobrenatural de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la que está en nuestras vidas. Por eso es importante alimentar la fe con la palabra del Señor. Salmos capítulo 27, versículo 5. El salmista dijo, y subráyelo: porque Él me esconderá. Subraye: me esconderá, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Qué versículo tan poderoso. Qué promesa tan especial la que nos da el Señor. Permítame repetirle: no dice que no pasaremos problemas, no dice que no evitaremos dificultades, no dice que Él lo hará por nosotros. Dice: porque Él me esconderá en el día del mal. Es como esa sombrilla que evita que nos mojemos, pero que no evita el agua. El Señor es esa sombrilla que nos va a esconder en su presencia mientras atravesamos el chapuzón. Muchos de ustedes y yo, cuando miramos atrás, decimos: no entiendo cómo pasé tal y tal circunstancia, no entiendo cómo sobreviví a tanto dolor, no entiendo cómo sobreviví a tanto maltrato, no entiendo cómo salí adelante en medio de tanta escasez. Déjeme decirle que la respuesta es que el Señor lo tenía a usted escondido bajo su sombrilla mientras usted atravesaba. Usted pensó que estaba solo, usted pensó que estaba sola, usted pensó que lo habían abandonado, pero déjeme decirle que si hoy usted salió adelante y salió victorioso, es porque en ese trasegar ahí estaba el Señor con usted, guardándole, cuidándole, bendiciéndole y ayudándole. Dice la palabra: Él me ocultará en lo reservado de su morada. En medio de la prueba, el Señor también lo va a usted ocultar de cosas peores. Mientras usted atraviesa la prueba, mientras está el burullo y la cosa, el Señor dice: lo vamos a proteger un poco. ¿Sabe? David tuvo que huir a la cueva de Adulán y ocultarse. Y en la cueva de Adulán, David aprendió unos principios enormes.
Pero mientras él estaba escondido en la cueva de Adulán con sus valientes, afuera estaba el problema, afuera estaba la persecución, afuera estaba la guerra. Pero ahí en la cueva de Adulán estaba David escondido y el Señor estaba haciendo algo en la vida de David. El salmista dice: sobre una roca me pondrá en alto. También el Señor hará con su vida que mientras usted esté atravesando la dificultad, el Señor lo va a levantar para que lo que esté ocurriendo por debajo no le afecte más de lo necesario. Así que tenemos a un Dios que ha prometido ayudarnos de todas las maneras y de todas las formas mientras atravesamos la hora de la prueba, la hora de la dificultad. Y termino con el Salmo 23, Salmo 23, 4. Un salmo que muchos no sabemos de memoria. Y dice la palabra: aunque ande en valle de sombra y de muerte. Dese cuenta que David pone una posición. David da una posibilidad. Aunque ande. Aunque yo atraviese por el valle de la sombra y de la muerte, este versículo históricamente es muy hermoso. Algún día hablaremos del valle de la sombra y de la muerte. Dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahí hay dos frases para que usted marque en su Biblia, para que su fe sea fortalecida en esta mañana. La primera frase es: tú estarás conmigo. ¿Dónde estará el Señor conmigo? En medio del valle de la sombra y de la muerte, ahí tú estarás conmigo. Mientras atravesamos la dificultad, su sombra estará con nosotros, nos esconderá, nos pondrá en alto, estará con nosotros. Este es un tema de fe, de confianza. Pueda que no lo veamos, pueda que ni siquiera lo sintamos, pero por la palabra sabemos que en medio de la dificultad, ahí está el Señor con nosotros. Otra frase que debe usted subrayar y aprendérsela es: me infundirán aliento. Cuando usted es alimentado por la palabra del Señor, cuando usted acude a la palabra del Señor para estudiarla, para escudriñarla, para hacer ese alimento de su vida, le puedo asegurar que cuando usted esté atravesando el momento de la prueba y la dificultad, a su mente y a su corazón vendrán los versículos necesarios para atravesar ese momento, y usted se sentirá fortalecido, usted se sentirá infundido de aliento y sabrá que el Señor está con usted. Así de pronto no sepa qué hacer, así de pronto no sepa qué decisión tomar, así de pronto usted crea que todo va a terminar mal. Cuando usted está inundado de la palabra del Señor y su fe ha sido fortalecida en la palabra, en el momento de la prueba, la palabra del Señor vendrá a usted y le animará y le fortalecerá y le infundirá aliento. Esperanza que no tienen aquellos que no leen la Biblia. Esperanza que no tienen aquellos que niegan la veracidad de la Biblia. Esperanza que no tienen aquellos que creen que estos son hojas y que son letras muertas que no tienen autoridad. Quien crea eso de la palabra de Dios en el momento de la prueba no tendrá cómo defenderse, no tendrá neutrófilos para salir adelante, no tendrá leucocitos espirituales para defenderse de los virus y de las amenazas que traen las pruebas. Yo quiero invitarle para que usted se fortalezca en el Señor, para que usted a partir de hoy, cuando atraviese las diferentes pruebas y esta que nos resta por atravesar, usted la viva en la palabra del Señor, para que su fe a partir de hoy tome la decisión de alimentar de la palabra del Señor. Incline su rostro, por favor. Incline su rostro y dígale: Padre, muchísimas gracias, porque tú, Señor, nos prometes ayudarnos, Señor, porque tú prometes, Señor, en tu palabra
fortalecerme, Señor. Hoy, Señor, confesamos tu palabra, Señor, de Isaías 43:2. Yo estaré contigo, no te anegarán, no te quemarán. Señor, hoy confesamos que tú estás con nosotros, Padre, atravesando con nosotros la prueba, a nuestro lado, escondiéndonos, guardándonos, Señor. Sabemos y hoy confesamos Juan 16:33, que la paz de Cristo, Señor, está sobre nuestras vidas, sobre cada persona que hoy se conecta, Señor, y que de pronto está angustiado, afligido, temeroso. Padre, te pido que la paz tuya, Señor, ministre sobre sus vidas, sobre sus corazones, sobre sus familias, sobre sus mentes, oh Dios. Señor, confesamos en esta mañana tu palabra, Señor. El Salmo 27:5 dice que tú me esconderás, Señor. Tu palabra dice que tú nos ocultarás y que tú nos pondrás en alto, Señor. Padre, depositamos nuestra confianza en este tiempo en ti, Señor, en que seremos escondidos, estaremos ocultos, estaremos en lo alto de tu morada, guardados, cuidados, protegidos por ti, amado Padre Celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y el Salmo 23:4 dice: tú estarás conmigo y tú me infundirás aliento. Padre, gracias, porque tú hoy con tu palabra, Señor, nos has infundido aliento, Señor. Hoy hemos podido aprender que no estamos solos, que esta prueba que estamos pasando, que es momentánea, la estamos pasando de tu mano, a tu lado. Tú no vas caminando a nuestro lado, Señor. Tú vas protegiéndonos, tú vas cuidándonos, tú vas guardándonos, tú vas escondiéndonos, tú vas peleando por nosotros. Muchísimas gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por tu cuidado, gracias por tu protección, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.